Señor, buenas tardes. ¿Usted cree que el dinero da la felicidad? No, ¿Por qué? porque el dinero lleva a muchas cosas dentro de la existencia de la persona. ¿Usted ahorita es feliz? Bueno, un poco, porque hace más de un año que he perdido a mi esposo y estoy pasándolo con un dolor de pérdida. ¿Qué es lo más bonito que usted recuerda con su esposa? Lo más bonito era que salíamos los dos, veníamos por acá a hacer compras, a visitar a la familia, los fines de cada mes. Esa era mi felicidad para mí. Quise iniciar este programa con esa entrevista que le hizo ese joven a ese adulto mayor y me pareció muy bonita y se relaciona bastante con el tema que voy a exponer. Si les conmovió, espero que este programa pueda ser una esperanza para aquellas personas que tienen alguna creencia con respecto a qué pasa después de esta vida. Los derechos de ese video están en la descripción, queridos amigos. Posterior a esto solamente sigue mi voz, así que no es necesario que estén con el celular o el computador al frente. Pueden dejarme de fondo, si les parece. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Versión Enigma. Hoy nos trae un tema muy interesante llamado Vida más allá de la vida. En esta serie de programas vamos a analizar qué es lo que ocurre después de que una persona parte de este mundo. Vamos a revisar distintas versiones, tanto de la religión, del cristianismo, de los gnósticos, de distintas sociedades secretas también y de varias culturas. Así que esto se va a dividir en una serie de programas. Este primer programa va a tener dos partes y acá vamos a abarcar un poquito lo que vendría siendo el cristianismo, por el lado más conocido. Le quiero pedir a la audiencia respeto porque vamos a analizar varios puntos de vista y vamos a entrar en profundidad y en detalle con lo que respecta al tema en sí. Entonces, por ende, me voy a referir con las palabras que se usan dentro de la misma creencia. Y también quiero pedirle a la gente que es conocedora de estos temas o de su doctrina en sí, que si yo me equivoco, los comentarios siempre están activos para que me puedan corregir. Dicho esto, partamos primeramente diciendo que para poder entender este tema tenemos que primero comprender el concepto de alma y espíritu. Así que vamos a dar una explicación de estos dos términos. Para poder explicar estos dos términos me voy a basar solamente en la creencia o en lo que dice la Biblia ya dentro del cristianismo. No voy a tomar otros términos ajenos que no correspondan a lo que se basa el cristianismo para poder dar explicación a esto ya, porque el término de alma y espíritu se ocupa en muchas culturas y en muchas creencias. Así que solamente vamos a abordar lo que se sabe en base a la Biblia, como lo había dicho. Dicho esto, comencemos. Demos una explicación general que es aceptada para el concepto de alma. Etiológicamente la palabra ánima se usaba en latín para designar el principio por el cual los seres animados son semovientes. Esto es, están dotados de movimiento propio y por tanto poseen vida. En este sentido originario, tanto las plantas como los animales en general, el sol, la luna, los planetas conocidos, incluso el viento, el fuego y el agua estarían dotados de alma, animismo, en proporciones distintas claramente, por lo que algunos serían mortales, perderían su vida poco a poco y otros no. Ahora, ¿qué nos dice la parte del catolicismo con respecto a estos términos? Las definiciones dogmáticas del magisterio de la Iglesia Católica tratan principalmente la relación entre alma y cuerpo con los siguientes principios. El hombre tiene una sola alma, el alma existe en cada hombre como individualmente distinta y es inmortal en esta diversidad individual. El alma
es forma corporis por sí misma. Del Papa Juan XXII, el alma puede tener la visión plena de Dios solo después de la muerte. El alma no pertenece a la substancia divina, el alma no lleva una existencia precorporal, el alma no tiene un origen material, ella constituye el principio vital del hombre, es superior al cuerpo y su espiritualidad puede ser demostrada. Ahora el Concilio Vaticano II supera el esquema entre alma y cuerpo y habla de persona. El hombre es uno en cuerpo y alma y trasciende en su interioridad la totalidad de las cosas. El Papa Juan Pablo II, en la locución dominical publicada en el Observatorio Romano el 14/1 de 1990, dijo que los animales poseen un soplo vital recibido de Dios, citando los Salmos 103 y 104, siéndole reconocida por tanto el alma sensitiva, del griego pneuma, que vendría siendo soplo o aire, pero sin olvidar que el vocablo animal proviene del latín anima, que vendría siendo alma, y el término espiritualidad del latín spiritus o espíritu depende de la doctrina, escuela filosófica o ideología que se le trate, así como el contexto en el que se utilice, lo cual vamos a revisar un poquito más adelante. El alma alude a lo que somos por creación, y el espíritu se refiere a lo que hemos recibido gracias a la fe. Para San Pablo, el alma es parte de lo que nosotros los seres humanos somos por naturaleza. El alma alude a lo que todos somos y tenemos. Todos tenemos alma, y en resumen, el alma alude a lo que todos somos por creación. El espíritu se refiere a lo que hemos recibido gracias a la fe, en cuanto redimimos por Jesucristo y morada de espíritu. Pero este espíritu igual se tiene que desarrollar. Entonces las personas que viven una vida pegada a las cosas de la tierra son cuerpo y alma solamente. San Pablo las llama psíquico, o acá está escrito psiquikoi, con una P antes. Si no puedo pronunciarla bien es porque estas palabras son un poquito extrañas. Las personas que conocen al Señor y viven en amistad con Él, la fe y la caridad son llamadas en cambio pneumatiko, o acá está escrito pneumatikoi, con una P antes, que esto vendría siendo gente con espíritu. Ahora voy a analizar una serie de comentarios que pude encontrar en varios foros por parte de la gente católica, y tomé los que tenían como una idea más clara y los fui modificando un poquito para que se entienda la idea. Ánima puede corresponder al hálito de vida y espíritu a la cualidad del alma en relación a estar unida a Dios. Con Jesús recobramos ser hijos de Dios, hermanos del Verbo. Eva, madre de los vivientes, y María, madre del ser humano en espíritu al ser la Iglesia. Afirma la supervivencia y la subsistencia del alma después de la muerte, de un elemento espiritual que está dotado de conciencia y voluntad, de manera que subsiste el mismo yo humano. Continuemos. Alma, principio vital, hasta las plantas y animales tienen alma, por eso están vivos. El espíritu es la capacidad de Dios, de conocerlo y de estar llamado a su amistad. El hombre es un ser espiritual, a diferencia de las plantas que tienen alma vegetativa, como lo vimos más anteriormente, y de los animales que tienen un alma sensitiva, y nosotros un alma espiritual. No hay que confundir el propio espíritu y el espíritu de Dios, el cual puede morar en nosotros a partir del bautismo gracias a nuestra naturaleza espiritual. Para aclarar un poquito mejor esto, vale la pena leer los números 366 y 367 del Catecismo. Efectivamente, el hombre solo es cuerpo y alma, aunque su alma o vida es de tipo espiritual. Pero cuando se quiere subrayar o distinguir el espíritu, en este contexto se entiende que se refiere a la vida de unión con Dios. El alma es el principio que nos mantiene vivos, que nos permite razonar, decidir, amar y por tanto nos hace capaces de relacionarnos con Dios. No se destruye ni con la muerte, por eso es posible que uno esté en pecado mortal, muerto en cuanto a la vida de unión con Dios o la gracia, pero siga vivo, pues su principio vital es parte de sí. Todos los seres humanos nacidos tienen un espíritu,
porque son imagen y semejanza de Dios, y Dios es espíritu. Cuando Adán pecó en el huerto del Edén, perdió la comunicación con Dios. Su espíritu quedó anulado, separado de Dios, pero éste no murió. Ahora, a causa del pecado, éste solo se relacionaría con sus semejantes humanos a nivel del alma, es decir, solo mente, voluntad y emociones. Ahora el hombre estaba separado de Dios y ya no hay una comunicación espiritual. Pero Dios, en su misericordia, decide restaurar la relación que el hombre cortó a causa del pecado y envía a su Hijo Jesucristo para que a través de él podamos volver a tener una relación espiritual con el Padre. El hombre tiene dos naturalezas, una material y una espiritual. Su naturaleza material es limitada y está sujeta a lo terreno, y esta también es perecedera. En cambio, su naturaleza espiritual es inmortal y está llamada a la vida eterna con Dios. El alma es lo que anima al hombre, es decir, lo que le permite actuar, moverse y interactuar. Un animal o una planta también tiene un alma. Gracias a ella, el animal camina, vuela o nada, y la planta se desarrolla, crece y puede enredarse una sobre otra. Los cuerpos inertes, como una roca, solo son de naturaleza material, no tienen alma, puesto que no se pueden mover, no hay nada que las anime. En otras palabras, el alma es lo que da movimiento a los seres creados. Así aquellos que son hijos de Dios, bautizados, cuerpo y alma, por el hecho de ser templo de Dios, poseen un lugar donde Dios habita. Es posible decir que el lugar donde Dios habita, en cuanto a Espíritu Santo, es lo que se llama Espíritu. Entonces, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Él, por medio de la fe en la obra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y arrepintiéndonos de nuestros pecados, recibimos el Espíritu Santo, y con esto recuperamos la comunión con Dios, esa parte espiritual perdida en el huerto. Somos seres espirituales con un destino eterno, en el reino de los cielos o separados de Dios por la eternidad. También agregan, por ejemplo, que somos cuerpo y alma al nacer. El espíritu lo recibimos por gracia en el bautismo trinitario, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El espíritu es lo que nos comunica con Dios. Por tanto, tenemos un alma en gracia con Dios o un alma condenada o errante, que no recibió el Espíritu Santo por medio del bautismo. También se pronuncia muchas veces por parte de la Iglesia Católica que los testigos de Jehová niegan la inmortalidad del alma, porque la palabra del Génesis, nepech, significa principio vital común a los animales y a los hombres. Pero en el Salmo 49, 16 se dice que Dios liberará al nepech del justo del Seol. La palabra nepech, que había significado hálito vital o vida, toma así el significado de alma, núcleo personal del justo, que Dios toma consigo cuando el justo muere. Y aquí se explica que la revelación del mensaje bíblico es progresiva. Dios acomoda la mentalidad del pueblo a la que se dirigía en ese entonces. El alma alude a lo que somos por creación, el espíritu se refiere a lo que hemos recibido gracias a la fe, en cuanto redimidos por Jesucristo y morada de su espíritu. Espíritu es la esencia que viene de Dios a través de su gracia. Se le puede matar o no recibir con el pecado o falta de bautismo. Alma es lo que tenemos todos, el espíritu es un soplo recibido, y el alma es un potencial para convertirse en espíritu. Requiere del bien para ser espíritu. Las palabras no se definen según un capricho. El ser humano, además de la parte física, contiene algo intangible denominado alma. ¿Cuál es la función del alma? Contener al o el espíritu. El alma es como una bodega, donde se almacena una energía denominada espíritu. Esta energía que denominaremos espíritu es la que genera e induce las acciones nuestras a través del cuerpo físico o a través de nuestra mente. Podemos usar esta energía en realizar buenas obras, destino original de este espíritu, y en ese caso esta energía se agota, y como lo expresa Jesús, esa persona se hace pobre de espíritu, lo cual lo transporta en una meditación profunda a un gozo exquisito
lo que correspondería a un encuentro con quien genera esa energía y denominamos Dios. Ahora, si solo almacenamos esa energía y no la usamos en acciones en bien de los demás, se avinagra, se putrefacta e inducirá a malas ideas haciéndonos mal. El alma se rejuvenece, crece al usar en forma adecuada la energía, creciendo y almacenando cada vez más espíritu. Además de las buenas acciones, multiplican la energía, devolviendo a su fuente original algo mucho más de lo que nos entregaron, volviendo más fuerte a dicha fuente y las hace inmortal. Ahora el cuerpo físico tiene su tiempo y el espíritu es eterno. Y ahora, ¿qué nos dice el cristianismo o la religión cristiana acerca de estos conceptos? Partimos. El hombre consta de 3 partes que son cuerpo, lo físico, alma, lo relacionado con lo emocional, y espíritu, lo relacionado con lo espiritual. De acuerdo con la tradición cristiana, el alma es uno de los aspectos del ser humano que lo unifica como individuo y lo lanza a actividades que van más allá de lo material. Gracias al alma, el ser humano tiene instintos, sentimientos, emociones, pensamientos y decisiones. Y esto lo hace ser libre y puede volver a sí mismo, o sea, tiene autoconciencia. Por el uso que se le da al vocablo en la Biblia, a la palabra alma, queda claro que el alma es la persona o animal mismo al que se hace referencia con el término o la vida que disfruta la persona o animal. El término alma del latín anima corresponde al hebreo nepech y el griego psique. En principio, todas estas palabras pretenden resaltar la idea de aliento vital o de respiración de los seres vivos, tanto animales como humanos. El soplo divino mediante el cual el hombre empezó su existencia se refiere precisamente a eso, de manera que el alma, según el primer libro de la Biblia, el Génesis, sería la fuente vital o la vida que anima tanto a las personas como a las bestias. Es lógico, por tanto, que si alma equivale a vida, aquello es lo que sustenta la propia vida. No obstante, nepech es mucho más que el principio vital. En general, esta palabra aplicada al ser humano en la mentalidad hebrea designa también el centro de la persona, donde radican los sentimientos, el intelecto y la voluntad. Entonces, poniendo un ejemplo, para indicar que un hombre se enamoró de una mujer, se dice que su alma se apegó a ella. El alma sería pues la totalidad de la persona, inseparable del cuerpo, ya que forma parte de él y lo constituye como una unidad orgánica y psicosomática. Por tanto, el Antiguo Testamento no contempla ninguna división entre el cuerpo y el alma del hombre, sino que se trata de una simbiosis completa. Más tarde, cuando se habla de espíritu, alma y cuerpo, como lo hace Pablo, lo que se pretende es resaltar este o aquel aspecto particular del único e indivisible ser humano. No se sobrevalora lo espiritual frente a lo corporal. El hombre del Antiguo Testamento no conoce la problemática del cuerpo y el alma propia del mundo heleno. A pesar de esta concepción hebrea unitaria de la persona que excluye la visión dualista del pensamiento griego, es evidente que los judíos reconocían 2 dimensiones en el ser humano, una puramente corporal o física y otra espiritual, la que era precisamente la que constituía a la persona como imagen y semejanza de Dios. Pero este era solo 2 aspectos de la misma unidad antropológica. En el Nuevo Testamento, el concepto de alma coincide en lo esencial con los datos veterotestamentarios, que se observa cierta influencia de la antropología helenística. Es lógico que fuera así. El mensaje cristiano tenía que proclamarse en un contexto marcado por el espíritu greco-helenístico y había que preservarlo de posibles interpretaciones erróneas. Entonces era necesario conservar la unidad del ser humano y rechazar las ideas gnóstico-dualistas, hostiles al cuerpo. Sin embargo, muchos griegos que se convertían seguían creyendo en la inmortalidad del alma. Entonces, ¿qué pasaba con el espíritu de aquellos cristianos que fallecían? El judaísmo esperaba que la resurrección de los muertos tendría lugar al final de la historia, pero en un primer momento los cristianos primitivos tenían la esperanza de que el día del Señor llegaría antes de que ellos murieran. Pero al comprobar que esto no sería así, pronto se planteó la cuestión del tiempo intermedio.
Adán fue creado del polvo de la tierra y llegó a ser un alma viviente. Debido a esto, nuestros sentidos, lo que contiene el alma, tienen contacto con la tierra. Por lo tanto, nuestros sentimientos cambian de acuerdo a lo que sucede a nuestro alrededor. Todo lo que está en la tierra es inestable y cambia constantemente. De modo que si una persona le permite a su alma controlar su vida, nunca estará en reposo, ya que a través del alma, mis sentimientos y sentidos, tengo contacto con la gente. Alguien que vive según su alma está siempre intranquilo, ocupado respecto a las otras personas y lo que piensan y dicen sobre él. A través de mi espíritu tengo contacto con Dios. Sin embargo, cuando soy anímico, dirigido por mi alma, vivo de acuerdo a mi propio entendimiento, mis sentidos, los cuales estos son terrenales, y mi cuerpo es esclavo de este mundo. Entonces, de esta manera mi espíritu se llena de lo mundano y como resultado tengo un poco o ningún contacto con Dios. La salvación en Cristo está destinada a cambiar este vínculo, para llegar a ser espiritual y celestial en lugar de ser anímico y terrenal, y el resultado vendría siendo una vida de fe y una vida más espiritual, más cercana a Dios. Ahora veamos qué nos dicen los testigos de Jehová. Casi toda la Biblia se escribió originalmente en hebreo y en griego. Al referirse al alma, los escritores bíblicos emplearon el término hebreo nefesh y el griego psikej. En conjunto, los dos aparecen más de 800 veces en las escrituras, y la traducción del Nuevo Mundo los traduce siempre por alma. Entonces, ¿cómo se usan en la Biblia las palabras alma y almas? Primero se refieren básicamente a 1 las personas, 2 los animales y 3 la vida que tienen tanto las personas como los animales. Ahora bien, aquí existe una diferencia con respecto al catolicismo, y es que en la palabra de Dios verá que no hay en ella ni un solo versículo que combine la palabra alma con otras como inmortal o eterna. Por el contrario, las escrituras muestran que el alma es mortal, que ciertamente muere. Eso explica que la Biblia se refiere a un cadáver con la expresión alma muerta. Veamos ahora cómo emplean la escritura el término espíritu. Algunas personas creen que se usa como equivalente de alma, pero esto no es así. La Biblia deja claro que el espíritu y el alma son dos cosas distintas. ¿Y en qué se diferencian? Los escritores bíblicos usaron el término hebreo ruach y el griego pneuma para referirse al espíritu. La propia Biblia aclara qué sentido tienen. Por ejemplo, el Salmo 104, 29 dirige este comentario a Jehová: si le quitas su espíritu, ruach expiran y a su polvo vuelve. Además, Santiago en 2.26, en el capítulo 2 y el versículo 26, declara que el cuerpo sin espíritu, pneuma, está muerto. En estos versículos está claro que la palabra espíritu se refiere a lo que infunde vida al cuerpo, pues sin él estaría muerto. Por esta razón, la palabra ruach no solo se traduce en la Biblia espíritu, sino también fuerza, es decir, el equivalente a fuerza vital. Así Dios dijo lo siguiente sobre el diluvio de Noé: voy a traer el diluvio de aguas sobre la tierra para arruinar de debajo de los cielos a toda carne en la cual está activa la fuerza ruach, de vida. Por consiguiente, el espíritu se refiere a una fuerza invisible, a la chispa de la vida que anima a todas las criaturas. Entonces, el alma no es lo mismo que el espíritu. El cuerpo necesita el espíritu para funcionar. El espíritu es la fuerza que imparte vida al cuerpo. Esto lo podríamos entender de la siguiente forma. Por ejemplo, imaginemos un auto. Imaginemos que el auto es nuestro cuerpo y nosotros como chofer somos el alma y la benzina vendría siendo el espíritu. En consecuente, la benzina alimenta el auto para que se pueda mover, pero quien lo dirige es el alma y el auto nos permite interactuar con el exterior. Entonces podemos decir que el espíritu es una fuerza impersonal. Sin embargo, cuando nuestros cuerpos dejan de tener este espíritu o fuerza vital, ocurre como dijo el salmista: expiran y a su polvo vuelven. La creencia de que el alma continúa su existencia después de la disolución del cuerpo es más un asunto de teorizar filosófico o teológico.
más bien que de simple fe, y por ende no se enseña expresamente en ninguna parte de la Santa Escritura. El polvo vuelve a la tierra justamente como sucedía que era, y el espíritu o la fuerza de vida, en hebreo ruach, mismo vuelve al Dios verdadero que lo dio. Nótese que la palabra hebrea para espíritu es ruach, mientras que la palabra que se traduce alma es nepech. El texto no quiere decir que en la muerte el espíritu viaje hasta la presencia personal de Dios. Más bien cualquier perspectiva de una vida para la persona depende de Dios. El concepto de la inmortalidad es un producto del pensamiento griego, mientras que la esperanza de una resurrección pertenece al pensamiento judío. Después de las conquistas de Alejandro, el judaísmo fue absorbiendo gradualmente conceptos griegos. La inmortalidad del alma es una idea griega formada en cultos misteriosos y antiguos y elaborada por el filósofo Platón. Y eso vendría siendo la parte de los testigos de Jehová. Ahora tocaré un poquito qué es lo que nos dice los mormones, o también llamados la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. La palabra alma se utiliza en las escrituras como sinónimo de espíritu para describir a una persona en 4 etapas diferentes de su existencia eterna. Alma se utiliza para describir a una persona en la vida preterrenal, es decir, antes de nacer. En esta vida el alma se une a un cuerpo físico. Al momento de la muerte, el alma abandona el cuerpo y va al mundo de los espíritus, donde aguarda la resurrección. Y en la resurrección, el cuerpo y el alma se unen inseparablemente en lo que se llama la redención del alma. Un detalle extra es que, añaden, en las escrituras se habla de almas en 3 sentidos. Uno, refiriéndose a los seres espirituales, tanto antes de nacer como después de morir. 2, hablando del espíritu y el cuerpo mortal, unidos en una vida terrenal. Y 3, cuando se trata de un ser inmortal y resucitado, cuyo espíritu y cuerpo se han unido inseparablemente. Bueno, queridos amigos, esta ha sido la primera parte de La vida más allá de la vida, versión cristianismo, religión. Aquí explicamos lo que significaba alma y espíritu por parte del cristianismo, y espero les haya gustado. En la próxima parte vamos a abordar el tema del origen de la muerte y qué es lo que sucede después de ella. Vuelvo a repetir, cualquier error que yo hubiese cometido en cuanto a alguna palabra o algo que no está correcto según la creencia indicada, me lo pueden corregir en los comentarios. Ha sido un gusto, los espero en el próximo episodio, que estén muy bien, chao chao.